A medida que vamos creciendo y desarrollándonos como seres humanos y a medida que vamos experimentando esta vida, hay un trabajo muy importante que hace nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra mente, mediante patrones, mediante mecanismos cerebrales, cognitivos, que nos ayudan a sobrevivir en esta realidad. Nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a poder comprender el exterior. El pensamiento tiene una relación funcional entre lo que vemos afuera, los estímulos que vemos afuera, la vida exterior y nosotros mismos, nuestro interior. Con relación funcional hace referencia a que es un mecanismo que nos transmite un mensaje que funcione para nuestra capacidad cognitiva. O sea, el cerebro y nuestros pensamientos hacen el trabajo de transmitir, traducir esa información del exterior de una forma que sea funcional para nuestro cuerpo humano, de una forma entendible, ¿sí? Entonces eso lo hace mediante representaciones, porque nuestros pensamientos también son representaciones de lo que está ahí afuera, ¿sí? Entonces, mediante esa representación, el pensamiento, tu cerebro, tu mente te transmite la información que está afuera de la forma más funcional posible, de la forma más comprensible, si se puede decir, posible para vos mismo. Algo muy curioso de esta forma de trabajar el cerebro, la mente, los pensamientos, es que nuestro cerebro, a medida que vamos viviendo esta vida, crea ciertos patrones, como dije antes, crea ciertos mecanismos para cuidarnos, esto explicándolo desde algo muy primitivo, ¿no? Desde algo muy básico, para cuidarnos, para protegernos, para que podamos, como dije antes, sobrevivir en esta vida y podamos sobrellevarla de la mejor manera y, como dije antes, de la manera más funcional. ¿A qué me refiero bien con esto? Es que el cerebro y nuestra mente va creando situaciones o pensamientos o mecanismos o patrones que no es necesario que sean acordes a lo que está fuera en la realidad. La mente no se va a cuestionar si ese patrón está bien, si ese patrón es útil para lo que nosotros sabemos que es útil, sino que el cerebro actúa desde lo, como dije antes, desde lo básico, desde lo primitivo, para asegurarte a vos mismo la supervivencia, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos creando esos nuevos patrones, esos mecanismos para sobrevivir a las situaciones que se nos presenten. Y en general, estos mecanismos y estos patrones se generan obviamente al principio de la vida, ¿no? En la niñez, en la infancia, y se van generando nuevos también, pero los principales están ahí y son los más marcados. Entonces, hay patrones y mecanismos que vamos a tener en nuestro proceso actual, ya sea si estamos de adultos, si estamos de adolescentes, vamos a seguir teniendo y los vamos a seguir repitiendo hasta que no podamos hacer consciente de por qué se creó tal patrón, por qué se creó tal pensamiento. ¿Sí? Obviamente hay un porqué, ya que tu cerebro lo creó, vos lo creaste, digamos, para sobrevivir, para que tu niño interior, tu niña sobreviva a las primeras situaciones que le tocaron vivir en su infancia. En el momento en el que nos topamos con esta experiencia de vida, con esta realidad externa, en el primer momento que nos encontramos con la vida, con esta realidad externa, vamos viendo qué nos hace sentir bien y qué nos hace sentir mal. Vamos viendo y entendiendo qué es funcional para nosotros y qué no, ¿sí? Qué nos sirve y qué no también. Qué nos hace sentir una experiencia plena y qué nos hace sentirnos
mal o sentirnos, sentir emociones negativas. Todo eso que vamos comprendiendo en la infancia y vamos creando en la infancia va a ser parte, va a empezar a formar parte de tu mente. Y debemos recordar que nuestra mente está basada en lo consciente y lo inconsciente. Entonces, todas esas cosas que vas experimentando y vas entendiendo en tu niñez, según tus patrones familiares, según tus exigencias familiares, según las situaciones de tu vida, según tus creencias, tu cerebro va a empezar a formar estos mecanismos para deshacerse de eso que no le sirve, de eso que lo hace sentir muy mal, de eso que lo saca de tu supervivencia, digamos, de lo funcional. Y ahí es cuando se empiezan a crear los patrones mentales, los mecanismos de defensa, ¿sí? Según esta niñez y estas creencias y estas interpretaciones que hemos hecho en la infancia. Para que se entienda mejor esto, les doy un ejemplo. Si desde niño, tal vez todos desde niños éramos muy emocionales, si desde niño tal vez o desde niña expresaste alguna emoción y en tu familia se te dio a entender, se te transmitió que demostrar esa emoción no era seguro para vos. ¿Por qué? Porque tal vez tu familia te castigaba o porque tal vez la familia te decía cosas, te decía que no llores o de que no expreses la furia porque va a pasar esto y esto y esto, o algunas familias también meten mucho miedo, o hasta cosas peores. Entonces tu cerebro comprende que mostrarte débil o mostrar ciertas emociones no es seguro para vos, porque tal vez si vos expresás tu ira vas a ser castigado, o tal vez si expresás tal emoción de llanto o de debilidad vas a ser juzgado por tus padres o vas a ser rechazado por tus padres, ¿sí? El ejemplo que sea. Entonces, en ese momento creaste un mecanismo de defensa. Como dije antes, el mecanismo de defensa, la mente no se cuestiona si es bueno, es malo, si... No hay ese tipo de juicios en la mente. El mecanismo es el mecanismo, digamos. O sea, el cerebro va a hacer lo que tenga que hacer para que vos sobrevivas de la mejor manera posible, aunque eso implique algo muy feo, digamos. Entonces, en ese momento, tu cerebro generó un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es reprimir tus emociones para no sentir el dolor de lo que puede pasar, que vendría a ser el castigo de tu familia, cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es como que hay una barrera entre lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Entonces, eso va a estar en desacorde con lo consciente. O sea, esas emociones no van a estar en coherencia con la idea consciente de que expresar mis emociones me trae más mal que bien, digamos. Expresar mis emociones me perjudica. Entonces no hay una coherencia entre tus emociones y esta impronta que tu familia te da, digamos, te transmite. ¿Qué hace el cerebro? Reprime. Esto es un ejemplo, ¿no? Así hay un montón de ejemplos más y cada uno sabrá cuál es su caso, pero el cerebro, la mente, reprime. Y tal vez el mecanismo que se haya creado es, como dije antes, no expresar tus emociones o tener la creencia de que expresar tus emociones no es bueno para vos, te termina perjudicando. Y es como que el cerebro de esa forma va guardando, ¿no? Va guardando cosas en el inconsciente, va reprimiendo, va rechazando también, porque hay muchísimas cosas que nosotros también rechazamos de nosotros mismos, ¿sí? Y todo esto se va como quedando en un lado
sí, bueno, en el inconsciente sería, o en tu sombra, como muchos decimos, se va guardando todo ahí, ¿no? Todo ahí, todo ahí. Y es como que tenemos la idea de que eso no lo podemos tocar, digamos. No lo podemos ver. Es como que tiene que estar guardado, tiene que estar reprimido, ¿sí? Porque tal vez es peligroso sacarlo a la luz, ¿no? Todas esas cosas, al día de hoy, si no las hacemos consciente, se siguen repitiendo en nuestro presente. Esa sombra sigue estando en tu interior. Eso inconsciente, eso que reprimiste y ese patrón que tu cerebro generó en ese momento para que sobrevivas, sigue estando ahí. La única forma de trabajar todo esto es obviamente entrar a nuestro interior, digamos, observar toda esa sombra, todo ese dolor, esas heridas, y así de esta forma estamos iluminando esto, estamos iluminando también nuestra infancia, estamos iluminando nuestras creencias, estamos iluminando nuestras heridas, nuestra sombra. Y es increíble cómo nuestro cerebro, nuestra mente va funcionando de esta forma a lo largo de nuestra vida. Lo mismo sucede cuando tenemos patrones que hemos repetido muchísimas, pero muchísimas veces, o ideas que tenemos muy, muy marcadas porque ya las utilizamos y las repetimos muchísimas veces. En tu cerebro se crea cada vez que repetimos ese patrón o ese mecanismo o esa idea, se va marcando un camino en tu cerebro y que cada vez se va haciendo como más profundo, ¿no? Como más firme, cada vez más marcado. Entonces, esto también es parte de cómo funciona tu mente y tu cerebro, de qué forma tu mente va creando ideas o de qué forma también te va saboteando, ¿no? Porque en realidad no es que te sabotea, sino que hay una idea principal que tal vez no está en coherencia con lo que vos querés empezar a hacer o con el cambio que vos querés empezar a hacer. Entonces de ahí también surge un poco esto del autosabotaje y todo eso, ¿sí? Y de esto también surge el que a la mente a veces le cuesta un montón hacer un cambio, ¿sí? Digo a veces porque obviamente esto no es en todos los casos, sino en los casos en el que tenemos un patrón muy pero muy marcado porque lo hemos repetido durante un montón de años. Entonces ahí puede surgir como una incongruencia, ¿sí? Que es lo que puede hacer que te sabotees, que tengas creencias que tal vez desde tu conciencia más amplia ya no las veas más, ya no las sientas más. Y esto también es parte de tu mente, pero obviamente que se puede trabajar, obviamente que se puede iluminar todo esto. Y se trata de justamente eso, ir trabajando la mente paso a paso e ir haciendo consciente todo esto. Esa es la forma más linda de iluminar todos esos aspectos restringidos de nuestra personalidad, de nuestro niño, todas esas cosas. Para entendernos y para poder sanar lo que queramos sanar y para conocernos también, es muy importante entender también cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo realiza esos mecanismos, esos patrones, con qué función. Y de esta manera también nos va dando respuestas, nos va dando entendimiento de aspectos de nosotros mismos, de la vida también, de por qué reaccionamos de esta forma, de por qué tenemos estas emociones, por qué reprimimos ciertas cosas. Todo esto nos va dando muchísima claridad a nuestra forma de ser, a nuestro proceso y a nuestro interior, ¿no? Te invito entonces a que puedas indagar en tus mecanismos que tal vez seguís sosteniendo a partir de ahora. Te invito a que puedas cuestionarte
en qué momento creaste tal patrón, tal mecanismo, con qué funcionalidad, para poder también sanar, iluminarlo y conocerte y entenderte también de una mejor manera, y así también entender tu realidad, tu presente. Porque estos mecanismos o estas cosas inconscientes o esta sombra sigue ahí en nuestro interior, obviamente, y se presenta en muchos aspectos de nuestra vida, se presenta en nuestras reacciones, se presenta en nuestros miedos, en nuestras inseguridades. Y se trata de todo eso que en algún momento tu mente creó para que sobrevivas, para que puedas vivir esta vida de la forma más funcional posible. Te doy las gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo podcast.